Hello, good morning everyone. Today I'm gonna explain you this topic, the zero conditional. Is the topic that we saw yesterday. Es el tema que vimos ayer con sus demás compañeros. Entonces se los voy a explicar para que se vayan poniendo al corriente. De hecho, no tengo el libro aquí para proyectárselos porque ya se nos vencieron las licencias y nos van a dar otras. Entonces les sugiero que tengan su libro a la mano para que se vayan guiando conforme lo que vaya diciendo. Entonces, zero conditional, it is on page 46. Está en la página 46, el zero conditional. Y este tema específicamente lo vamos a utilizar para hablar de true facts, que son datos verdaderos o datos que son ciertos. Para eso se va a utilizar el zero conditional y el tiempo que vamos a estar utilizando es presente simple. Entonces, para que pongan en práctica e investiguen si no recuerdan este tema del presente simple. Es donde en terceras personas se les agrega las eses a los verbos. Es donde utilizamos auxiliares don't and doesn't. Entonces, para que repasen ese tema. La estructura para el zero conditional se divide en dos oraciones. Una oración va a llevar el if siempre. Siempre esa parte de la oración va a llevar el if, que se consideraría como la condición. La oración que lleva el if es la condición. Y el main sentence, la oración principal, sería como el resultado. Entonces es condición, resultado. Si haces esto, sucede esto otro. De eso se trata el zero conditional. Y ambas oraciones, como les mencioné, tienen que ir en presente simple. Entonces, mucho cuidado si utilizan o si encuentran terceras personas, los verbos deben de llevar eses, solo en oraciones afirmativas, porque negativas no, porque utilizamos auxiliares don't and doesn't. Entonces, esta sería la estructura. First of all, the affirmative sentences, oraciones afirmativas, aquí les puse un ejemplo. It says, if you put ice under the sun, it melts. Entonces siempre vamos a utilizar la palabra if al inicio. El if, la oración del if, es esta toda de azul. La vamos a identificar porque siempre vamos a tener una coma que separa la otra oración. Entonces, la oración del if, ¿qué era? La condición. Y esta otra, it melts, se derrite, sería el resultado. Entonces dice algo así como si tú pones hielo en el sol, este se derrite. Es algo cierto, es un dato verdadero, no puede pasar otra cosa. El hielo no puede crecer, sino que al contrario, se derrite o se hace líquido. Entonces son para datos verdaderos, el zero conditional. Another example, if you mix black and white, you get gray. Si tú mezclas blanco y negro, tú obtienes gris. Otro ejemplo, ahora estamos utilizando terceras personas. Bueno, el uso en este caso del it, porque estamos hablando de un evento climático y estamos hablando del pasto. Entonces son terceras personas. Si llueve, el pasto se moja. ¿Cómo quedaría esa oración? Si llueve, recuerden que if significa sí. Si tú pones hielo en el sol, si tú mezclas blanco y negro, entonces if significa sí. Entonces quedaría if it rains. Si llueve, rains con S porque es it. El pasto, the grass, tercera persona, se moja, gets wet. Entonces, get lleva la S. Y no siempre vamos a iniciar con el if.
está la otra opción de poner el if en medio. Pero, entonces si no iniciamos con el if, toda esa oración de la condición la tenemos que poner al final. Y el resultado al inicio. Por ejemplo, the grass gets wet if it rains. No sé si ya notaron alguna diferencia aquí. Ya no hay coma. Ya no hay coma porque el if está funcionando como la coma. El if está poniendo la separación entre las dos oraciones. Entonces recuerden, si inicia con if, hay coma. Si no van a iniciar con if, quitan la coma porque el if ya es la coma. Another example, if you put ice under the sun, it melts. Esta la repetí. La repetí porque quería mencionarles eso, de las S. Aquí lo único que hice fue cambiar el pronombre, el you por she, el you por she. Entonces aquí en estos verbos hay un error. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una tercera persona que es she. Entonces ya no es correcto decir meets o gets. Falta la S. Entonces quedaría como meetses. Bueno, en este caso ES. Y acá quedaría como gets. ¿Ok? Entonces así es como quedarían de forma correcta. Por eso les digo, presten mucha atención a las terceras personas porque ahí sí van a agregar S o ES a los verbos. Y como ven, no cambió nada, solamente eso, la regla de las S en terceras personas. Hasta aquí es el Sure Conditional de forma afirmativa. Los ejercicios que van a responder están en la página 46, ejercicio A y ejercicio B. En el ejercicio A solamente les dan como, por ejemplo aquí, les dan la mitad de esta oración y ustedes en la parte de abajo les dan otras 5 opciones. Ustedes van a identificar la correcta. Por ejemplo, en la número 1 dice, when you add oil to water, ¿qué pasa? Si agregas aceite al agua, tenemos opciones desde la A a la C. Yo elegiría la B. Esta flota. It floats. When you add oil to water, it floats. Cuando agregas aceite al agua, este flota. Entonces ponen letter B. En la letra B les dan partes de palabras y ustedes con esas palabras van a crear una oración, ya sea utilizando if. Bueno, ahí les especifica al final si van a utilizar if o si van a utilizar when. Aquí no se los mencioné. Sí. Bueno, se me pasó a mencionarles. Si quieren utilizar when, es correcto. Si quieren utilizar if, es correcto. No cambia nada. Solamente if significa sí. When significa cuándo. Entonces no altera el significado. Si tú pones hielos en el sol, se derrite. Cuando tú pones hielo en el sol, se derrite. Entonces es correcto cualquiera de las dos, when o if. Y bueno, contestamos la página 46, checamos el vocabulario y contestamos la página 47 también, solamente la parte del reading y la parte de reading, listening and writing. El listening se los envió ahorita por WhatsApp para que lo puedan contestar. Y finalmente contestamos la página 48. En la página 48 solamente ejercicio A y B, es lo único que contestamos ayer. Página 48 habla sobre negative sentences, el zero conditional, pero de forma negativa. Ahora aquí les puse, es la misma oración que al inicio, está afirmativa, pero para ponerle negativa, aquí es donde utilizamos auxiliaries. Auxiliaries don't and doesn't. Esos dos auxiliares. Entonces, para crear esa oración en negación, sería
If you don't put ice under the sun, it doesn't melt. Ya no lleva la S porque tenemos auxiliar. Aquí en oraciones negativas se olvidan de la regla de las S, solamente en afirmativas. Entonces, así es como diría, si tú no pones hielos en el sol, este no se derrite. Entonces recuerden que el doesn't es para terceras personas. Por eso si no recuerdan ese tema de presente simple, investiguenlo. We have another example. Si él no riega las plantas no crecen. ¿Cómo quedaría esa oración? Si él no riega las plantas no crecen. Recuerden que pueden cambiar if por when. No hay problema, el que gusten utilizar. Quedaría de la siguiente manera. Estamos hablando de él, entonces sería auxiliar doesn't. If he doesn't water, water es el verbo regar. The plants, ahora estamos hablando de las plantas, no de él. Las plantas no crecen. The plants, entonces para no poner the plants, pues, utilizamos los pronombres, obviamente. They don't grow. Como ven, no tenemos S porque estamos utilizando auxiliares. Ok, algo me faltó. Otra cosa que viene ahí en su libro. Déjenme se los explico aquí de una vez con estas oraciones negativas. Hay una palabra que se conoce como unless, que significa si no. Entonces, este unless se puede utilizar en oraciones afirmativas. Por ejemplo, aquí en esta. Si quisiéramos utilizar unless, ¿dónde creen que lo pondríamos? Unless va a sustituir dos palabras. Aquí va a sustituir don't y va a sustituir if. Entonces, en lugar de if, vamos a iniciar con unless. Y ya está de forma negativa, aunque no tengamos auxiliar. Si no pones hielo en el sol, este no se derrite. Solamente el unless lo podemos utilizar una vez, acá ya no. Como les dije, el unless sustituye dos palabras, el if y el auxiliar negativo, solamente. Entonces acá no tenemos if, no podemos sustituir o poner unless. En la siguiente oración, entonces vamos a cambiar if por unless. Y el doesn't lo vamos a quitar. Y así es como quedaría. Unless he waters the plants, they don't grow. Si él no riega las plantas, estas no crecen. ¿Ok? Entonces ese es otra palabra extra que pueden utilizar en oraciones negativas. Y no siempre vamos a tener oraciones con dos auxiliares. Por ejemplo, ¿cuáles podría poner? Esta, miren. If you don't eat well, si tú no comes bien, you get sick. Tú te enfermas. Si tú no comes bien, está en negación. Tú te enfermas, está afirmativa. Entonces van a encontrar así, mezcladas, afirmativa y negación. Negación o afirmativa. Como les dije, no siempre vamos a tener doble negación. Va a ser una mezcla. Ok, entonces en la página 48, you're gonna answer exercise A and B. En la letra A es lo que les mencionaba, no siempre va a llevar doble negación. Por ejemplo, en la número 1 dice if you, después you, weak. Los dos últimos verbos, así en ese orden que se los dan, así los van a utilizar. Tenemos eat and get. Entonces traten de que la oración tenga coherencia.
Por ejemplo, yo le pondría if you don't eat. Si tú no comes, if you don't eat, you get weak. Get sin el doesn't o el don't. Si tú no comes, tú te vuelves débil. If you don't eat, you get weak. ¿Ok? Entonces no siempre va a llevar doble negación. En algunas sí, pero no en todas. Y en la letra B es lo de utilizar el unless. Nos dice que reescribamos las oraciones, pero ahora utilizando unless. Por ejemplo, en la número 1, if you don't water the flowers, they die. Unless sustituye ¿qué? Dos palabras. Quitamos if y quitamos don't. Entonces quedaría unless you water the flowers, they die. Si tú no riegas las plantas, estas mueren. Okay. Eso sería todo, chicos, lo que alcanzamos a ver el día de ayer. El vocabulario sería para la siguiente clase. Ok, entonces si hay alguna duda, por favor me envían mensaje, ya sea ahí en el grupo o en privado. Eso se los reviso la siguiente clase que nos vemos, ok? So this is all for today, and I'll see you in the next class. See you guys.